Entonces, ¿qué otro punto o qué otra expresión de la sociedad podríamos asociar al signo Leo? Nuevamente, si nos remitimos a los símbolos que acompañan a Leo, si pensamos al sol, si pensamos a un león, vamos a ver que hay una palabra que se utiliza frecuentemente con esos temas. El sol es el astro rey. Si hablamos de león, lo solemos calificar de rey de la selva, rey de las bestias. Así que ese aspecto de rey sería el aspecto Leo, posiblemente predominante de la sociedad. Es decir, el rey es el que gobierna. Entonces, el gobernante, el que gobierna la polis, el político, en la actualidad es el que gobierna nuestra sociedad, es el elemento Leo que podemos encontrar en la sociedad, es decir, el político, la política o el político. Se refiere totalmente a una expresión Leo. Como decía Aristóteles, el hombre es un animal social, se solía traducir, pero bueno, lo que él decía era el zoon politikon, es decir, el animal político o el ser político, ¿no? Entonces se refería explícitamente a esa parte Leo nuestra, que es la parte de la política, que todos tenemos dentro de nosotros, ¿no? De alguna manera, y que todos deberíamos desarrollar para potencializar, como hemos dicho, los 12 signos astrológicos que nos constituyen, ¿no? De la misma manera que dentro de la sociedad todos deberíamos tener un entendimiento de lo que es la política, siendo un aspecto tan presente, tan cotidiano. Pero desgraciadamente podemos ver que no tenemos mucho conocimiento de lo que es la política. Entonces creo que es fundamental recuperar una cierta educación política. De hecho, creo que dentro de un sistema educativo eficiente debería haber una educación política. Se nos debería enseñar con mucha profundidad lo que es la polis, lo que es ser ciudadano, qué derechos, qué obligaciones, los tipos de gobiernos. Usamos muchas palabras como comunismo, capitalismo, marxismo, socialismo u otros, sin realmente saber, creo, de qué se trata. Tenemos unas caricaturas de esas palabras y nada más. Entonces, una verdadera educación debería obviamente darnos un mejor entendimiento, sino cómo podemos ser políticos, cómo podemos ir a votar, cómo podemos expresar una opinión política si no hemos estado educados sobre eso. Es posiblemente una de las grandes fallas del sistema educativo y de la sociedad en sí, que posiblemente prefiere que el pueblo no tenga mucha educación sobre el tema para poder manipularlo mejor, ¿no? Podríamos verlo así, creo. Así que deberíamos recuperar primero esa educación que nos permitiría cuestionar un poquito más todos esos paradigmas, ¿no? Todas esas ideas que se nos hacen aceptar fácilmente,
que se nos ponen como verdades incuestionables. Pero no, justamente si queremos nosotros mejorar la sociedad, mejorar el ser humano, por decir así, de forma ideal, tenemos que recuperar un entendimiento más profundo de todos esos temas, que son expresiones nuestras. Tenemos que cuestionar lo que se nos ha presentado como algo que no tenía otras opciones. Por ejemplo, bueno, realmente, ¿qué tipo de reyes o qué tipo de gobiernos sería lo mejor para el ser humano? Partimos siempre de la idea de que la democracia es el mejor sistema político para los seres humanos, pero realmente sería eso. Bueno, primero, ¿qué es la democracia? Lo que estamos viviendo en la actualidad en muchas sociedades, ¿no? Obviamente no son todas las sociedades, pero las desde las cuales estamos compartiendo posiblemente esos videos. Esa es verdaderamente una democracia, un sistema democrático. Y repito, es la democracia el mejor sistema de gobierno o la mejor forma de gobernar que podemos pensar. Creo que vale la pena reflexionar sobre eso, ¿no? Porque podemos ver, y eso es interesante, podemos ver a lo largo de la historia que ha habido otras propuestas, otros intentos de sociedades y que tampoco han sido tan negativos como lo queremos hacer, lo queremos creer, o se nos quiere hacer creer. Acordémonos que Leo, nuestra parte Leo, viene después de nuestra parte Cáncer. Cáncer se refería a las tradiciones, a las costumbres, al pasado, y Leo debería haber asimilado, entendido y sacado lecciones de ese pasado. Entonces, no nos olvidamos del pasado. A pesar, como habíamos dicho, que un cierto egocentrismo actual nos hace despreciar, nos hace criticar, ¿no?, a todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia en todas las demás civilizaciones, recuperemos un poquito del entendimiento de la importancia del pasado, ¿no?, y de lo que podemos sacar, de lo que podemos utilizar para mejorar el presente y obviamente para mejorar nuestro futuro. Entonces, volviendo a ese tema de la democracia, puede ser útil y bastante enriquecedor, por ejemplo, leer de nuevo los antiguos griegos, leer de nuevo a Platón con más profundidad y entender por qué Platón nos decía que la democracia es finalmente una forma de gobierno bastante decadente. Él nos explica en detalle cómo la democracia se ubica en un puesto muy decadente, muy mediocre de las varias formas de gobernar que podemos encontrar. Él parte de lo que es la aristocracia, ¿eh?, que sería ese gobierno de la excelencia, bajando de nivel, va llegando hasta la tiranía, que es la peor, digamos, la forma más decadente de gobierno. Pero justo antes de la tiranía encontramos a la democracia. Tal vez valdría la pena, repito, leer de nuevo por qué. La democracia finalmente se consideraba, o Platón la consideraba como un gobierno bastante mediocre, un gobierno de los pobres, como lo decía. Pobres en el sentido de no ser muy virtuosos, de ser
de pertenecer a personas de posiblemente baja moral, de muchos vicios, personas que no estaban capacitadas para gobernar. Y creo que no estaba muy lejos de la realidad por lo que podemos presenciar nosotros. Entonces, tal vez sería interesante leer de nuevo esos clásicos y entender lo que nos dicen. ¿Qué fundamento o cuáles son los elementos fundamentales que deben regir un sistema político o una forma de gobierno? ¿Cuál es la base o las bases de lo que se debe encontrar en el manejo de la polis? Por ejemplo, uno de los aspectos que tiene que ser obviamente asociado de forma muy íntima con una verdadera política es la justicia. Sabemos que es uno, sino el pilar de cualquier sistema político. ¿Encontramos tanta justicia en la actualidad? ¿O cómo podríamos obviamente pedir que un gobierno funcione si no es justo, si no hay justicia, si está lleno de injusticias que podemos presenciar de forma diaria? ¿Puede realmente funcionar cualquier sistema político sin justicia? Vale la pena reflexionar sobre eso. Un sistema que solamente sirve intereses personales o intereses de pequeños grupos, ¿puede realmente ser justo? Difícilmente, creo. Si no hay un desarrollo de la justicia dentro de cada ser humano, podemos después tener una ciudad, una polis justa y un sistema de gobierno justo. Lo más probable es que no. Entonces, esos elementos, creo, entre muchos otros, obviamente, ¿no? Solamente la idea es de proponer, de empujar a la reflexión, ¿no? Y al desarrollo de criterio. Esos elementos tendríamos que considerarlos de nuevo, ¿no? Recuperar, como digo, los fundamentos sobre los cuales se puede crear un sistema político que permita el desarrollo del ser y, por ende, el desarrollo de una ciudad o de un país. Para que la ciudad sea justa, también nos decían los antiguos griegos, y eso nos podría dar otra base de reflexión, de estudio. Para que una ciudad sea justa, cada ser humano, bueno, tenía primero, para que una ciudad sea justa, tenía que ser dividida en categorías. Pero esas categorías correspondían a la expresión natural de cada ser humano. Es decir, que primero había que desarrollar el potencial innato de cada ser humano y en función de esas expresiones se iba a dividir una ciudad. Y eso nos decía que era parte de la justicia. Es decir, que no estamos hablando de una división en lo que se puede llamar castas o clases sociales. No está hablando de lo que realmente ahora entendemos repito, por castas o por clases sociales, que es una división económica. La única división real que existe en la actualidad detrás de todas esas palabras es finalmente una división que se basa sobre lo económico, el poder económico. No estaban hablando de eso. Eso no es justicia. Y todos creo que estamos de acuerdo. Estaba hablando en una división en función de, repito, la expresión, el potencial que cada uno de nosotros tiene
desde que nace. Y nos decía que si no se respetaba ese desarrollo o ese potencial personal, eso era lo que se llamaba la corrupción. Es decir, que toda esa falta de expresión de lo que somos, de lo que tenemos adentro, va a llevar obligatoriamente a la corrupción. Porque obviamente no vamos a sentirnos satisfechos, vamos a empezar a tener envidia, a desear, vamos todos a mirar en la misma dirección, que es la dirección del dinero, de lo económico, y eso obviamente nos va a llevar a comportamientos y a conductas corruptas. Entonces también ese aspecto que veremos más en detalle con el signo de Virgo, que le corresponde, que es justamente la parte de la maduración de Leo, ese aspecto de expresión del potencial de cada uno y no simplemente del mismo objetivo económico. Eso es fundamental para tener justicia y es fundamental para recuperar un sistema de gobierno que sea justo y, repito, que permita el desarrollo de todos los seres humanos y no solamente de algunas personas de forma especial. Entonces, eso sería esa recuperación de lo que es la política. Creo que es fundamental para el ser humano, para ir avanzando en su desarrollo personal a partir de su base Leo y obviamente para nuestra sociedad.